Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días o buenas tardes para el que lo tome un tiempo después. Vamos a ver hoy otro de los micros, los cuales estamos desarrollando con respecto a la materia, y nos había quedado ver un conflicto o uno de los puntos oscuros, podemos decir, que tiene la historia argentina, que es la Guerra del Paraguay. O Guerra Grande, como la recuerdan los paraguayos, un conflicto bélico que al principio se pensó que iba a ser breve, o Mitre pensaba que iba a ser breve, y la guerra duró 5 años. Se desarrolló entre 1865 y 1870. Para que ustedes tengan una idea, es contemporánea, podemos decir, a la Guerra de Secesión norteamericana o a la Guerra Civil Americana, por ejemplo, a la Guerra de Crimea. La Guerra Civil Americana, que fue entre los años 1861 y 1865, ¿no? La idea de hoy es que veamos que lo que a mí más me interesa de este tema es cuáles fueron los motivos que llevaron a que se produzca este enfrentamiento. Nosotros en el corto pasado habíamos visto un poco cuál era la situación del Paraguay en cuanto a su desarrollo, que como yo les digo, queda al criterio de muchos historiadores si Paraguay era una nación desarrollada para ese momento o si había alcanzado un mediano grado de desarrollo. Hay distintas versiones sobre esto. Y la idea es que hoy veamos un poco cuáles son los acontecimientos que llevaron al conflicto y que posteriormente analicemos un poco, si bien no es que me interesa mucho, cómo fueron sucediendo los hechos en cuanto a las batallas, y haciendo un resumen general cuál fue la situación hacia el final del conflicto. Por eso acá nos tenemos que parar primeramente en qué situación se vivía en la banda oriental. Situándonos, nosotros teníamos la presidencia de Mitre, que obedecía al liberalismo y al viejo unitarismo porteño, y en la banda oriental existía un partido político en la presidencia totalmente enfrentado con los ideales del gobierno porteño, ¿no? Que era el Partido Blanco. En la presidencia de la Nación de Uruguay estaba Berro. Esto hacía que desde el lado la situación de Buenos Aires no mirara con muy buena simpatía al gobierno federal uruguayo, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Y Mitre tenía en mente también terminar con estos federales que se encontraban en la banda oriental. Más que nada también porque se sabía que había siempre muchos exiliados, ¿no?, en la banda oriental y opositores también a lo que era el régimen mitrista, ¿no? Por ese lado, Bartolomé Mitre trató de atraer y efectuar algunas reuniones en Buenos Aires a partidarios del Partido Colorado uruguayo, que obviamente vendría a ser la línea del unitarismo o liberalismo porteño, e incentivarlos, ¿por qué no?, a una toma del poder. Buenos Aires ayudaría, inclusive con municiones y si era necesario hombres, para que esto se produjera. Otros de los que entraban en el tema de conversación acá era el Brasil. El Brasil, luego de perder lo que es Colonia del Sacramento, nunca rechazó la idea de poder tomar o volver a tomar lo que era la banda oriental, ¿no? En este sentido, el Brasil siempre mantenía esa esperanza de poder anexarla. Y también en este juego de esta situación política que se comienza a gestar, o de oposición política al Partido Blanco, entra Inglaterra. Sin dudas que Inglaterra también veía que un conflicto en el Río de la Plata la podía perjudicar económicamente en la parte comercial. Ahora, ¿qué rol juega Urquiza también en todo esto, ¿no?, que nosotros lo habíamos mencionado? Urquiza va a tener dos posturas. La primera, que ahora voy a pasar a explicarles, que es la que le fracasa, y la segunda es la que le va a dar mayor cantidad de beneficios. Por un lado, Urquiza trató de realizar algunos pactos con López, pero ¿qué pasaba? El presidente del Paraguay desconfiaba totalmente de las intenciones que podía tener Urquiza en estos negociados. Más que nada eran de tipo económico,
por eso no llegó a ningún acuerdo con él. Por el otro lado, tenemos que decir que Solano López, el presidente del Paraguay, mantenía muy buenas relaciones con el gobierno de Berro y tenía un enemigo en común con lo que tenía que ver el Uruguay, que era el Brasil. El gobierno de Paraguay también tenía algunas ideas de tipo expansionista. Cierto desarrollo que se había realizado en Paraguay lo llevaría en algún momento a tratar de extender lógicamente sus fronteras. O más que nada también la misma presión que le ejercía el Brasil. Acá va a haber un problema que va a ser el detonante, entre otras cosas, por el cual nuestro país se va a ver presionado o por las obligaciones que, ahora más adelante lo vamos a ver, que había tomado con Inglaterra y Brasil a declararle finalmente la guerra a lo que era el Paraguay, ¿no? Va a haber un hecho que tiene que ver con la petición que hace Solano López de cruzar con sus tropas por corriente para tomar posición en la frontera con el Brasil ante un inminente avance de las tropas brasileñas sobre Paraguay. Lógicamente que esto Mitre lo toma, teniendo las presiones lógicas de Brasil e Inglaterra, como un avasallamiento a nuestra soberanía, y en 1865 va a ser la excusa ante esta cobarde determinación que toma de declararle la guerra al Paraguay, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se van a ir desarrollando los hechos sobre la banda oriental? En el año 1864, incentivado, como decíamos, por el mismo Brasil, ante sus apetencias sobre la banda oriental, por el gobierno de Buenos Aires y la mirada muy atenta de Inglaterra sobre este conflicto, Venancio Flores, que era el representante del Partido Colorado, alentado desde Buenos Aires, va a comenzar lo que tiene que ver el asedio sobre Paysandú. Todo lo que tiene que ver con la guerra del Paraguay que vamos a entrar, algo que no les había dicho, tiene como antecedente histórico que fue una de las primeras guerras fotografiadas. Para que ustedes tengan idea, en el Paraguay se guardan algunas de estas fotografías, más o menos para que ustedes tengan una noción. Son fotografías del tamaño de una hoja A4. ¿Y qué se ha fotografiado? Se han fotografiado soldados en el frente y muertos en el frente de batalla. O sea que ya es una guerra documentada que tenemos. Volviendo a lo que tiene que ver el asedio de Paysandú, Flores logra tomar el lugar. Quien defendía el lugar era el jefe de las tropas uruguayas, Leandro Gómez, que luego de ofrecer una tenaz resistencia a las tropas de Flores decide rendirse. Obviamente que en la rendición estaría cuidar la vida de los sobrevivientes y la del propio Gómez, pero bueno, Flores no hizo caso a esto e inmediatamente ordenó el fusilamiento de Gómez, ¿no? Este es uno de los primeros hechos que tienen que ver con el sitio de lo que es la banda oriental. Ahora, ¿qué pasaba en el interior con lo que va a tener que ver esta guerra? Nosotros vimos que en 1864 se produce el sitio de Paysandú. Argentina decimos que le declara la guerra a Paraguay en 1865. Lógicamente que Paraguay ve con muy malos ojos y realiza sus protestas sobre la invasión de Flores a lo que tiene que ver la banda oriental, ¿no? Bueno, acá tenemos que ver ciertas posiciones. La posición del Paraguay está tomada en cuanto a lo que tiene que ver la protesta y la amistad que tenía con el presidente Berro del Paraguay. Con respecto a nuestro país, y ya ante la inminente guerra, la dificultad del reclutamiento de tropas en el interior. ¿Por qué? Porque en el interior se veía como enemigo a los macacos, que así lo denominaban a los brasileños, y a los porteños, no al Paraguay. Recordemos que muchos de los que fueron obligados a ir a combatir ni siquiera sabían dónde se los llevaba o contra quiénes iban a combatir, ¿no? Uno se puede preguntar, ¿sí hubo levantamientos? Sí, muchísimos. Por un lado, los que tienen que ver, los que realizaron Felipe Varela en Catamarca y Juan Sá,
que fueron derrotados por las tropas nacionales, este levantamiento en 1867, y el mismo Urquiza, quien luego de fracasar en sus negociaciones con Solano López, se vuelca hacia el apoyo de Inglaterra en todo este conflicto, ¿no? ¿Cuál va a ser el negocio precisamente que va a tener Urquiza en lo que respecta a la guerra del Paraguay? Bueno, va a proveer de caballos a lo que es la caballería aliada o de la Triple Alianza, y más o menos su negocio rondó en la venta de 30.000 caballos. Los entrerrianos siempre recuerdan en este periodo, o dicen, que Urquiza dejó literalmente a pie a Entre Ríos. Y lógico, por la venta de caballos. Y también se incluyeron en la guerra, al ser totalmente desaprobada desde el interior e inclusive mucha oposición desde Buenos Aires, la presencia de mercenarios que vinieron a nuestro país para poder participar en este conflicto, ¿no? Bien, ¿hay alguna oposición intelectual? Sí, nosotros se acuerdan que vimos durante los gobiernos de Rosa la generación del 37. Bueno, algunos hombres de esta generación alentaban mediante sus escritos a no participar en el conflicto. ¿A quién podemos nombrar? Principalmente hay dos. Uno es Juan Bautista Alberdi y el otro José Hernández, el creador de lo que es el Martín Fierro. Ante el inminente desenlace del conflicto, Solano López trató de negociar con Buenos Aires. Él no veía como enemigo a nuestro país, esto hay que remarcarlo muy bien. Él veía como principal enemigo a Inglaterra con sus apetencias de tipo económica y al afán expansionista del Brasil. Con tal motivo, en el año 1865, por iniciativa de Solano López, se va a realizar en Paraguay una entrevista que es conocida como la entrevista de Yatay Corá, en la cual López trató de explicar a un sordo Mitre, por así decirlo, las ambiciones expansionistas que tenía el Brasil, con respecto no solamente al Paraguay, sino lo que era el Río de la Plata. Recordemos que el Brasil tenía en gran parte un problema en cuanto a lo que era sacar la producción del sur de su país. Y nada mejor que por los ríos Paraná y Uruguay y el Río de la Plata para poder hacerlo, y también, obviamente, como una boca importante de entrada a sus productos, ¿no? Prácticamente podemos decir que antes de ese permiso que pidió López para pasar por Corrientes, López sabía que esto conducía a una guerra de aniquilamiento. Ya acá no había más posibilidades de que esto se solucionara por la parte diplomática, y más que nada por todo lo que había acontecido anteriormente en la banda oriental, ¿no? O sea que yo siempre digo que los hechos que ocurrieron alentados por Buenos Aires en la banda oriental, que van a meter en el conflicto al Paraguay apoyando al Partido Blanco, a Buenos Aires apoyando al Partido Colorado, lo mismo que hizo el Brasil para destituir a Berro, y la mirada muy atenta de Inglaterra en esto, fueron los causales principales de este conflicto. Por eso que muchos dicen hasta qué punto incitó Inglaterra a que se produzca esta guerra, ¿no? Van a haber autores que la dan a Inglaterra como la gran impulsora del conflicto, y otros como que tuvo un rol secundario, que es un poco lo que estábamos explicando nosotros en cuanto hasta qué punto se iba a ver perjudicada. En el interior, les vuelvo a decir, la guerra no tuvo apoyo, inclusive el mismo Corrientes que yo le dije realiza la primera huelga que se conoce en nuestro país. No le podemos decir que fue una huelga organizada porque aún no existían los sindicatos, pero los correntinos se negaron a fabricar embarcaciones que participaran en este conflicto bélico. Como les decía, Argentina ingresa en el año 1865 en el conflicto con la excusa
del paso de las tropas paraguayas por Corrientes, ¿no? Mitre, como por ejemplo lo cita Milcíades Peña, no tuvo pelotas para reconocer lo que Solano López le expuso en esta entrevista, y lógicamente que por los compromisos tomados que él tenía, esto tomémoslo entre comillas, decidió ingresar en el conflicto y firmar este tratado, que ustedes recordarán se hizo en Palermo, inclusive con el representante inglés Thornton, el cual nos condujo a la guerra de la Triple Alianza. Después lo que nos queda de este conflicto es ver los enfrentamientos. Yo les voy a nombrar algunos. De más está decir que en la parte militar se produjeron en esta guerra los enfrentamientos tal vez más sangrientos que pueda contar la historia de América. Sobre todo enfrentamientos que se dieron cuerpo a cuerpo y a bayoneta, ¿no? Por esto podemos recordar Curupaytí, la batalla de Curupaytí, donde muy pocos paraguayos resistieron a 9.000 hombres de las tropas aliadas. Y recuerden con esto, con el apoyo de la Marina brasileña, que contaba con vapores y vapores de metal, ¿no? Así todos los paraguayos lograron, en algunos combates que se efectuaron en vías fluviales, tomar hasta algunos barcos de la flota brasileña. Este combate de Curupaytí es recordado porque en él fallece el hijo de Domingo Faustino Sarmiento, Dominguito, ¿no? Tal vez el enfrentamiento más recordado que tuvo la Guerra del Paraguay fue el de Acosta Ñu. Este se produjo el 16 de agosto del año 1869. ¿Y por qué? Porque en este combate 3.500 niños, el Paraguay llegó a enrolar en esta guerra a todo aquel que podía levantar un fusil. Por eso, si alguno ha ingresado alguna vez a lo que tiene que ver Asunción, antes de su ingreso hay un monumento que recuerda a los muertos de la Guerra del Paraguay, y uno ve esculturas, ¿no? Que son niños con sus uniformes grandes, a manera de tributo que ha hecho el gobierno del Paraguay a aquellos que participaron en el conflicto. Hay narraciones desgarradoras de lo que tiene que ver este enfrentamiento, ya que las madres presenciaban desde lugares cercanos cómo sus hijos morían, y los que habían quedado como prisioneros, estos niños eran degollados por las tropas brasileñas, que fueron en número los que más participaron. Por eso que en el Paraguay se festeja el Día del Niño con fecha 16 de agosto. Otros combates importantes fueron el de Tuyutí y Lomas Valentinas en 1870, ¿no? Como para recordar algunos conflictos, que les vuelvo a decir, yo en esta breve síntesis que hago, estos temas son para debatirlos, para extender más la conversación, trato de hacer cortos para que no sean más amenos, ¿no? Inclusive en la bibliografía que ustedes pueden tomar, desde, qué sé yo, por decirles, me viene a la mente ahora Pomer, José María Rosas, Garavaglia, que han escrito sobre la guerra del Paraguay, van a encontrar muchísima información, ¿no? En otro orden de cosas, si vamos a ver la guerra en números, podemos decir que para cuando se desarrolla el conflicto, Paraguay tenía una población de más o menos 800.000 personas. Para que ustedes tengan una idea, en este conflicto murieron 600.000. O sea, lo que Mitre llevó como que iba a ser una guerra corta, llevó 5 años, gastos innecesarios a nuestro país, ningún tipo de... O sea, nuestro país, ¿qué obtuvo de esta guerra? Nada, ¿no? Esta guerra que comienza con... O sea, no me suena la palabra decirlo, pero no tuvo ningún tipo de beneficio. Esta guerra comenzó durante el gobierno de Mitre y terminaron de firmarse los tratados, como les decía, durante el gobierno de Sarmiento. ¿Cuántos sobrevivieron? Bueno, según los datos, más o menos que uno puede recabar en fuentes históricas, 2
De efectivos militares por parte del Paraguay sobrevivieron 14.000. ¿Cuántas mujeres quedaron en Paraguay para ese momento? 180.000. Y hombres sobrevivientes, dentro de la suma de los 14.000 que nosotros habíamos dado, solamente 2.100 superaban los 20 años. Pero más allá de este aniquilamiento, por eso les digo que fue una guerra de aniquilamiento, tuvo que ver con lo que pasó después de la guerra, ¿no? Las tropas brasileñas estuvieron 3 días consecutivos saqueando Asunción, lo que hizo que Mitre, después de todo lo que hizo, parece que un cierto arrepentimiento tuvo, por decirlo así de alguna manera, viajara al Brasil bajo el lema "La victoria no da derechos", ¿no? A negociar un poco lo que fue toda esta situación. O sea, una de las guerras, o la guerra más impopular que tuvo nuestro país. Yo siempre digo que dentro de los puntos negros que nosotros podemos mencionar está la guerra del Paraguay, rechazada totalmente por un país, ¿no? Y después hay otros puntos en los cuales la historia argentina, y más que nada la del periodo que vamos a ver nosotros, nunca tuvieron una explicación lógica. Remontándome o saliéndome un poquitito del tema, por ejemplo, los hechos de las huelgas patagónicas, ¿no? Los que ocurrieron entre 1919 y 1921, por el cual el gobierno de Irigoyen nunca se expidió en cómo fueron estos hechos, ¿no? O el mismo Partido Radical nunca dio una respuesta a todos estos hechos ocurridos. Más, Varela, que fue el principal represor, el coronel Varela, creo que tenía este cargo en ese momento, ya me acordaré cuando veamos el tema, a su vuelta de los hechos represivos en la Patagonia fue premiado y fue puesto como jefe en la Escuela de Caballería en Campo de Mayo. O sea que bien, esto muy sintéticamente, gente, viene a completar este primer periodo de presidencias históricas que estamos viendo, que como yo les mencionaba, son 3, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que estamos empezando a ver. Yo más que nada les voy comentando, voy desarrollando los temas, breves, pero los vamos desarrollando, para que ustedes tengan un acompañamiento de lo que tiene que ver la parte política. Voy a tratar también partes económicas, ya más llegando hacia el 80 voy a hacer en forma global todo un análisis de la parte económica de este periodo, ¿no? Para que vayan acompañando la lectura, que yo les dije que empezaran con lo que tiene que ver OSLAC, que es el que nos va a explicar la formación del Estado Nacional. Bueno, les dejo este breve corto por hoy. Espero haber destacado los puntos más importantes que creo que tienen que abordar en cuanto a lo que es cuando uno analiza la guerra del Paraguay. Y bien, estoy a disposición siempre de alguna cosa que ustedes no comprendan o les pueda quedar dudas para podérselas responder. Muchas gracias y que tengan un muy buen día, ¿no? Hasta luego.